Hoy vamos a continuar con la segunda parte del mensaje que dimos el 16 de febrero, hace unas 3 semanas. Empezamos este mensaje y lo basamos en el Salmo 37. Espero lo recuerden, no voy a preguntar si lo recuerdan. Yo sé que sí lo recuerdan, ¿verdad? Gracias, Tiffany. Hablamos ese momento y preguntaba yo, iniciaba diciendo, ¿no se han dado cuenta o no les parece a veces que nosotros tratamos de hacer las cosas bien, pero a los malos les va mejor? Y pareciera que el ser arrogante, ser malo, ser cizañoso, pareciera que paga mejor. Sí. Y uno se queda ahí y viendo a gente malvada, que pareciera que prospera mejor o prospera más, y nosotros tratando de hacer lo bueno, porque la Biblia nos enseña que seamos humildes, tolerantes, que nos amemos unos a otros, que mostremos el amor de Cristo. Y los que muestran exactamente lo contrario, pareciera que les va bien. Y nosotros nos quedamos pensando en eso. Y pareciera que la corrupción y la soberbia pagan mejor. ¿Lo han pensado? Sí. Les contaba en ese momento que en una ocasión de mi vida yo pensé, oye, esto de ser buena gente no me está funcionando. Esto de ser buena persona y jovial, eso no me está dando resultados. Yo tengo que ser más duro, más fuerte. Tengo que ser más rígido, no dejarme de nadie porque ya está bueno. Yo lo llegué a pensar. ¿Ustedes lo han pensado? Sí, ¿verdad? O sea, que no estoy solo. ¿Te sientes identificado? No estoy solo en eso. Ahora bien, decíamos en ese momento que las personas malas, lastimosamente, van a seguir haciendo cosas malas. Eso no va a cambiar. Va a cambiar cuando el Señor venga a buscarnos, estemos en su trono, estemos cantando al que está sentado en el trono y al Cordero. Cuando estemos allá, ya no habrá llanto ni dolor. ¿Recuerdan la promesa del Señor? Bueno, en ese momento es que se va a eliminar esto. Pero mientras estemos aquí, vamos a seguir padeciendo la injusticia. La injusticia de las personas que hacen mal. Lo vamos a seguir haciendo. Y en ese mensaje hablábamos y hacíamos esta pregunta. ¿Qué hago ante la injusticia de los malvados? Se los voy a resumir ese mensaje porque hoy vamos a hacer la segunda parte. Y decíamos en el Salmo 37, hablábamos que qué hacer ante la injusticia de los malvados, y el Salmo 37 es espectacular. Nos dice qué hacer en eso. Recuerdo que en ese mensaje les dije, por favor, lean el Salmo 37 en sus casas, léanlo completo. Y yo estoy seguro y convencido que ustedes lo leyeron. Pero ustedes, ¿por qué se ríen? Yo estoy seguro que sí, que ustedes lo leyeron, ¿verdad? Y decíamos que para poder afrontar estas cosas, ¿qué hacer ante la injusticia de los malvados? Lo primero era confiar en el Señor. Y decíamos en ese momento que confiamos en quien conocemos. Esto es así. Si no conocemos a alguien, no confiamos en esa persona. Así de sencillo. Entonces quiere decir que para confiar, poder confiar en Dios, tenemos que conocerlo. Y Dios se reveló en su palabra. Dios en su palabra dice quién es y qué quiere para nosotros. Entonces, conocer su palabra es conocerlo a Él. Y al conocer su grandeza, al conocer que es un Dios que todo lo tiene bajo sus manos y bajo su control, empezamos a confiar en Él. Porque lo entendemos que Él está en su trono. Decíamos también, ¿qué hago ante la injusticia de los malvados? Deleitarse en el Señor. Explicábamos un poco que deleitarse en el Señor era disfrutar su presencia, anhelarlo. Así como anhelamos hacer cualquier cosa, cualquier hobby, así como invertimos horas en ver algún partido de fútbol, de básquetbol, así como nos encanta ir al cine o hacer alguna cosa, disfrutar así de estar con el Señor. Anhelar el momento del día en donde vamos a invertir tiempo para Él, para adorarle, para leer su palabra, para aprender de Él. Eso es deleitarme en el Señor.
Y dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Okay? Porque cuando nos deleitamos en el Señor, lo entendemos, lo conocemos. Y entonces nuestras peticiones se alinean con su voluntad. Y allí Él concede las peticiones de nuestro corazón. Y lo tercero que veíamos que hago ante la injusticia de los malvados es encomendarse al Señor. Explicábamos que encomendarnos al Señor es entregarle, es soltar lo que nos preocupa. Dejar en manos de Él. Ahora, suena poético esto, de dejar en sus manos, pero lo explicábamos en ese momento, así como cuando utilizamos un servicio de transporte, un servicio de encomienda que hay aquí. Les explicaba que en mi oficina utilizamos servicios de encomienda para enviar al interior mercancía. Y cuando nosotros le entregamos a la empresa, ¿qué hacemos? Soltamos el paquete y nos vamos. No vamos detrás del camión a ver por dónde va el camión. Ni estamos llamando al chofer, ¿por dónde vas? Agarra mejor la ruta esta de acá. No, soltamos el paquete, confiando que el paquete va a llegar a su destino. Eso es encomendarse al Señor. Alguien en la semana me decía, hey, Daniel, eso de encomendarse, entonces quiere decir que yo no debo hacer nada. Yo, bueno, sí debes hacer algo, y es orar bastante. Es orar bastante. Orar nos ayuda a confiar en Dios. Es decir, leer su palabra nos ayuda a conocerlo lo que Él quiere, a entender quién es Él, a entender su carácter. Pero orar nos ayuda para darnos las fuerzas necesarias para hacer su voluntad. Entonces es una combinación de cosas. Sí hay que hacer, sí hay que hacer. Hay que orar, hay que conocerlo, hay que deleitarse, hay que confiar. Y muchas veces ahí es donde está el problema. Porque no confiamos lo suficiente. Y entonces queremos ayudar a Dios. ¿Y saben algo? Eso es desconfianza. Cuando le damos una instrucción a nuestro hijo y le decimos, ve allá, lava los platos, no sé qué, ¿qué nosotros esperamos? Que nuestro hijo lo haga. Pero si estamos ahí vigilando para ver si lo está haciendo, no estamos confiando en que lo va a hacer. Y muchas veces actuamos así con Dios. Entonces tenemos un plan B. Recuerdo que en ese momento decíamos, el plan B, por si acaso Dios no hace, por si acaso Dios falla, por si acaso Dios no se alinea con lo que yo le estoy pidiendo y Él debe hacer como genio de la lámpara. Entonces yo tengo un plan B. Y eso no está bien, es desconfiar de Dios. Deleitarse en el Señor es disfrutarlo, como les dije. Deleitarse en el Señor es mucho más que alegrarse cuando recibimos algo de Él, cuando Dios nos contesta una petición. Claro, cuando nos responde de la manera que esperábamos, porque hay veces que no nos responde o nos responde diferente. Deleitarse en Él es aprender a aceptar, es la palabra, aceptar su voluntad. Y deleitarme en lo que Él está haciendo es observar con expectativa lo que Dios va a hacer. Y encomendarse a Él no se trata de solo decir que confiamos en Él, sino estar quietos, tranquilos, sabiendo, teniendo la certeza y la confianza que Él va a actuar. Dice allí mismo la palabra, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Fíjense que dice que Él actuará. No dice, vamos a ver si Él actúa. No, confía en Él y Él va a actuar. O sea que va a actuar, quizás no de la manera que nosotros queremos, o no de la manera que pensamos que es mejor. Y a veces queremos decirle a Dios, Dios, así es que necesito. Mira, Dios, si tú me quitas a fulano del camino, yo sé que sí. Y Dios, no, quédate con fulano ahí porque te está ayudando a acercarte a mí, fulano. Es instrumento, fulano, para que te acerques a mí. Si fulano no te estorbara, no oraras.
Eso es plan de Dios. Y a nosotros nos toca deleitarnos en el plan de Dios, presentar nuestras peticiones y esperar que Él actúe. Ahora bien, les resumí en 10 minutos el mensaje de hace 3 semanas, del 16 de febrero. Pero de todas maneras, véanlo en nuestro canal de YouTube. Vuelvan y entren, vean los mensajes nuevamente. Cuando van en el carro, pónganlo. Eso yo lo hago. Pongan de nuevo los mensajes y escuchen de nuevo, escuchen la palabra de nuevo. Hoy vamos a ver la segunda parte de este mensaje. ¿Qué hacer ante la injusticia de los malvados? Pero vamos a leer el Salmo 37. Yo sé que ya ustedes lo leyeron por completo, pero quiero que lo volvamos a leer. ¿Ok? Así que vamos al versículo 1. ¿Tienen Biblia? ¿Tienen celular? ¿Sí? Ok, vamos a leerlo. Dice, no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Dice el versículo 3, confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Ese es el principio número 1 que acabamos de ver, ¿ok? Y que vimos el 16 de febrero. Versículo 4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. El principio número 2 que ya vimos. ¿Ok? Número 5, versículo. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia, hasta aquí era el mensaje de hace 3 semanas. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio, aquí empieza el mensaje de hoy. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él, ¿con qué? Ay, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Dice, no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo. Ay, está como empeorando el tema. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Es decir, podemos quedar igual que ellos si no refrenamos tu enojo, nuestro enojo. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. ¿Quiénes esperamos en el Señor? Ay, yo pensé que lo iban a decir con más emoción. ¿Quiénes esperamos en el Señor? Nosotros. Y heredaremos la tierra. Heredaremos todas las promesas que Él nos hizo. Dice, dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos. ¿Quiénes son los justos? Bien. Nosotros somos los justos. ¿Por qué? Porque somos buena gente. Porque nos leímos el Salmo 37. Porque no sabemos Filipenses 4:13. ¿Por qué somos los justos? Jesús nos justificó. No porque nosotros merezcamos nada o seamos mejor que nadie. Es por su gracia y su misericordia, por el sacrificio que Él hizo. Él pagó nuestros pecados. Y nos justificó, nos limpió, nos hizo justos, a pesar de que seguimos fallando. Él nos hizo justos. Por eso dice allí, ¿dónde quedé? Los malvados sacan los arcos y tiensan los arcos para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Pero su propia espada los atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Eso le va a pasar a los que hacen el mal. Pero nosotros somos ¿quiénes? Los justos. Estamos del otro lado. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. Porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá ¿a quiénes? ¿Vieron la promesa? Él nos sostiene. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. Nuestra herencia perdura para siempre. Nadie nos la va a poder quitar porque Él prometió y cumplirá. Así de sencillo.
En tiempos difíciles serán prosperados. En época de hambre tendrán abundancia. Y aquí sacamos los otros dos principios. Es decir, los principios 4 y 5. Vimos los 3 primeros hace un par de semanas. Hoy vamos a ver lo siguiente. ¿Qué hago ante la injusticia de los malvados? Guardo silencio y espero con paciencia. Esperar con paciencia, guardar silencio. Ahora bien, quiero preguntarles, ¿por qué será que Dios nos pide guardar silencio? Para escucharlo, me gusta. ¿Qué más? Cometemos muchos errores cuando hablamos. Uy, belleza. Tú estabas leyéndome los apuntes. Belleza. Les hago una pregunta. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca cuando estamos molestos? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca cuando somos víctimas de injusticia? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca cuando alguien nos mete una zancadilla? ¿Será que sale una palabra de bendición? Señor, bendice a Alvin que me está haciendo la vida imposible, Señor. No te lo lleves, déjamelo allí, Señor. ¿Verdad que eso es lo que hacemos? ¿Ya? Y el Señor nos dice, guarda silencio, que vas a meter la pata. Guarda silencio, si no va a salir algo bueno de tu boca, guarda silencio. Cierra la boca, calladito, te ves más bonito. Eso es lo que nos está diciendo. Guarda el silencio y espera ¿con qué? Uy, es que esto de la paciencia es difícil. Les digo algo, yo no soy una persona paciente. A mí me gustan las cosas de una vez. Y yo sé que a ustedes también, ¿verdad? Pero allí, en medio de el silencio, como decía Daphne, escuchamos la voz de Dios. Cuando no guardamos silencio, lo más probable es que empecemos a quejarnos y a decir, ¿por qué yo? A decir, Señor, llévatelo, te lo mando. ¿Ah? Allí, cuando estamos dolidos, cuando estamos afectados, cuando estamos enojados por lo que nos hicieron, de nuestra boca muchas veces sale maldición. Muchas veces cuando estamos heridos, lo que sale de nuestra boca es ofensivo y venenoso. Por eso el Señor nos dice, ey, guarda silencio, no estés esparciendo veneno, no caigas en murmuración. ¿Saben que a Dios le desagrada muchísimo la murmuración? Que hablemos mal de otros. Eso es algo que a Dios no le gusta. Y cuando dejamos que nuestras pasiones, nuestro enojo, nuestras emociones nos dominen, empezamos a envenenar a otras personas por nuestro enojo. Y Dios nos está diciendo hoy, iglesia, guarda silencio y espera con paciencia porque yo voy a obrar. Yo tengo un plan. Dice Jeremías 29, yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Él ya lo tiene escrito. Y esto es parte del proceso. Las injusticias, sí, forjan en nosotros carácter. Pero ese carácter no se forja cuando nos las pasamos quejándonos. Ese carácter no se forja cuando yo voy donde Tiffany, que, ay, Tiffany, tú vieras lo que me hizo Giriani. Te lo digo para que ores por ella. Mira, porque hasta le metemos, para que suene cristiano. Sí. Sí. Pero el Giriani no sabe que yo soy hijo del rey. Y ella no, exactamente. Eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy envenenando a Tiffany. Estoy hablando mal de Giriani, estoy murmurando en contra de Giriani y envenenando el corazón de Tiffany. Y el Señor nos está diciendo, no, mejor guarda silencio. Quédate calladito.
Y quizás algunos pueden estar pensando, es que yo no me puedo quedar callado. Me están atacando con premeditación, alevosía y ventaja. Me están mancillando. Están dañando mi imagen. ¿Ustedes creen que Jesús estaba preocupado por su imagen cuando estaba aquí en la tierra? Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Estaba preocupado por su imagen. Estaba preocupado por las calumnias. No, guardó silencio y obedeció al Padre. Eso hizo Jesús. Esperó y dice que por su obediencia y su humildad Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, nombre ante el cual toda rodilla se va a doblar. Eso es guardar silencio y esperar con paciencia. Fíjense que les cuento, el apóstol Santiago escribió de esto. El apóstol Santiago en su carta, de hecho, recuerdan que el apóstol Santiago era el hermano de Jesús. Fue quien quedó al frente en la iglesia en Jerusalén cuando todos fueron a predicar el evangelio en otras ciudades. El apóstol Santiago queda allí. Y fíjense lo que escribe en el capítulo 5, porque la carta entera de Santiago es para decirle a la gente, cobren ánimo ante la persecución. Cobren ánimo y pórtense bien, dignos del llamamiento. Y fíjense lo que dice el capítulo 5. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. ¿Tengan qué? Paciencia. Mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, versículo 9, apúntenlo para que ustedes lo lean después en su casa. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. ¿Será que a Dios le desagrada que hablemos mal de otros? No se quejen unos de otros o serán juzgados. Encima de que ya estoy tropezado, encima de que ya me están haciendo una injusticia, empiezo a quejarme y Dios, ay, pero ¿por qué? Guarda silencio y espera con paciencia. La paciencia es una virtud que no es fácil de desarrollar. No es fácil. Y no lo podemos hacer por nosotros mismos. No puedo yo levantarme y desarrollar paciencia. Hoy desarrollé paciencia, ¿verdad? Hoy me ejercité tanto que tengo toda la paciencia hoy. Eso no sucede. La paciencia viene como producto de nuestra conexión con Dios. La paciencia viene como producto de que solté mis cargas, lo que era el mensaje anterior, y le entregué al Señor. La paciencia viene como producto de confiar en Dios. Allí se forja la paciencia en nosotros. Se forja la paciencia en nosotros, sí, en medio de las dificultades, en medio de los procesos difíciles. Allí se forma la paciencia. Es allí donde Dios actúa. Es allí donde Dios forja nuestro carácter. Es allí donde empezamos a parecernos más a Él. Cuando empezamos a guardar silencio, a escuchar su voz, a escuchar lo que Él tiene que decirnos y a esperar en Él con paciencia. Para forjar paciencia es necesario que guardemos silencio, que no caigamos en la queja y la murmuración. Y escuchamos allí la voz de Dios. Fíjense lo que escribió, lo que dice Proverbios 19:11. Es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa. Proverbios 19:11. El Señor nos está diciendo hoy, no, guarda silencio. Sí, hay muchos de nosotros que puede ser que estemos pasando por situaciones difíciles. Puede ser que nos estén calumniando. Sí, puede ser que estén haciendo cosas en contra nuestra. Sí, sucede y con frecuencia sucede. Pero el Señor nos está diciendo hoy, guarda silencio, confía y espera en mí que voy a actuar.
Ahora, el segundo principio que vamos a ver hoy, que de hecho es el quinto, porque se acuerdan que vimos 3 hace unas semanas, el último principio que vamos a ver hoy es este. ¿Qué hago ante la injusticia de los malvados? Se quedaron calladitos. Refrena tu enojo. Es decir, controla tus emociones. Controla tu ira. Dice el versículo 8, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Cuando no aprendemos a controlar nuestras emociones, cuando no aprendemos a controlar nuestro enojo, hacemos cosas malas, ¿ok? Nos lleva al mal, nos lleva a ser igual que los injustos que nos están haciendo injusticias a nosotros. Nos lleva a pensar y actuar igual que ellos cuando no refrenamos nuestro enojo y nuestra ira. Cálmate, aprende a controlar, espera, paciencia. ¿Saben cuántas veces metemos la pata por no controlar nuestro enojo? ¿Cuántas veces ofendemos a otras personas por no controlar nuestra ira? Incluso, ¿cuántas veces ofendemos a los que están a nuestro alrededor? A las personas que amamos, a nuestros hijos, nuestras esposas. ¿Sabes cuántas veces sucede eso por no controlar nuestro enojo? Y probablemente estamos molestos por la injusticia que nos hizo alguien, algún malvado, pero no refrenamos nuestro enojo y lastimamos a los que están al lado nuestro. ¿Saben cuántas veces he tenido yo que pedirle a Sol perdón porque le he hablado feo, porque estoy bravo por otra cosa? Sol, no diga, por favor. No me deje en evidencia. ¿Sabes cuántas veces pasa eso? Una y otra vez. Y muchas veces ni siquiera pedimos perdón a la persona que ofendemos. Muchas veces nos escudamos, es que estoy bravo por él. Pues sí, porque tienen la culpa la persona que está al lado mío. Es que yo soy así, tú me conoces. Ey, pero ¿por qué se están riendo por acá esta área? Hay una risa interesante por acá. Sí, una risa interesante. Veo a 2 riéndose y a 1 calladito, pero está bien. No sé por qué, tengo una leve sospecha. Pero fíjense algo, ofendemos a los que están a nuestro lado. Somos a veces ofensivos, por eso lo primero es cállate, guarda silencio, espera con paciencia. Y segundo, refrena tu ira, refrena tu enojo. Aguántate, muérdete. ¿De quién es responsabilidad refrenar nuestro enojo? ¿De quién? De nosotros. Es nuestra responsabilidad, son nuestras emociones, es nuestro interior, es nuestra forma de pensar, es nuestro corazón, es nuestro cerebro el que tenemos que controlar. Somos nosotros los responsables. No es culpa de otro que no controlemos nuestras emociones. Le achacamos la culpa al que nos hizo algo. No. Es responsabilidad nuestra refrenar nuestro enojo. No dejemos que nos domine. Y es muy probable que tomemos malas decisiones cuando estamos enojados. Metemos la pata con frecuencia. ¿Han escuchado alguna vez el refrán que dice, no prometas cuando estás feliz, no respondas cuando estás enojado, no decidas cuando estás triste? ¿Han escuchado alguna vez ese refrán? Eso es no saber controlar nuestras emociones. Y cuando no controlamos, hacemos eso. Y quizás algunos piensan y dicen, es que yo soy así, yo soy de mecha corta. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? Algunos que se ríen, pero para adentro. Yo soy de mecha corta. Tú sabes que ese es mi temperamento. ¿No? Y lo ponen así psicológico. Se hicieron un autodiagnóstico y se justifican de esa manera. Y yo tengo que responder, yo soy así volátil. Yo soy espontáneo.
Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso. Además, después de darle varias instrucciones, dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Ay, es decir, si estoy dejando que el enojo me controle, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy pecando. Es decir, Efesios nos está diciendo, el libro de la carta a los Efesios nos está diciendo que cuando no controlamos nuestro enojo es pecado. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Sigue diciendo, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. En la Reina Valera, ustedes probablemente lo han escuchado, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es lo que quiere decir. No dejes que anochezca y tú todavía enojado. Eso es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. Dice, porque el enojo da lugar al diablo. Cuando no controlamos nuestras emociones, damos paso a que el diablo nos meta más zancadillas. Y entonces empeora la situación. Por eso es necesario refrenar nuestro enojo y dejar la ira. Ahora, ¿en qué momento se refrena el enojo? ¿Cuándo refreno mi enojo? Están calladitos. ¿Cuándo refreno mi enojo? ¿Cuando ya ofendí a alguien? No, después que ofendí dije ya te ofendí, pero voy a refrenarme porque ya me desahogué contigo. No, eso no es refrenar mi enojo. Refrenar el enojo es antes. De nada sirve que yo refrene mi enojo después que destruí a todo mundo. No. Se refrena antes. Cuando estoy empezando a sentir ese enojo. Cuando siento que la sangre se me está subiendo. Allí refrena el enojo. Y deja la ira. Antes de que metamos la pata. Antes de que soltemos veneno. Antes de que ofendamos a alguien. Antes de que pequemos, como dice Efesios capítulo 4. Refrena tu enojo. Sé que esto no es fácil, pero no controlar nuestro enojo nos puede generar en nosotros raíces de amargura. No controlar nuestro enojo y decir, es que el 3 de noviembre de 1903 tú me hiciste tal cosa y yo todavía lo tengo y yo perdono pero no olvido. No. ¿Sabes cuántas veces nos justificamos con ese tipo de frases? De que yo perdono pero no olvido y voy creando en mí una amargura que después estoy bravo y no sé ni por qué. Y eso es porque no refrenamos nuestro enojo a tiempo. No controlamos nuestras emociones cuando debemos hacerlo. ¿Y la responsabilidad de quién es? Bajaron. ¿La responsabilidad de quién es? De nosotros. De nosotros. La amargura, cuando dejamos que esas emociones nos dominen y se genere amargura en nosotros, la amargura es un veneno adentro. Es un cáncer que nos va destruyendo por dentro nuestras emociones. Y jamás somos felices. Y hasta le hacemos la vida imposible a los que están al lado nuestra. Porque tenemos amargura adentro. Porque no refrenamos a tiempo nuestro enojo. Y dejamos que fluyera. Y hoy, iglesia, Dios nos está diciendo, no. Guarda silencio, espera con paciencia, refrena tu enojo, deja la ira. Y esto es difícil, esto no es fácil, porque somos seres emocionales, porque tenemos emociones. No es fácil. Y probablemente con nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. Entonces, ¿qué necesitamos? Acudir al Señor. Necesitamos rendirnos ante Él. Necesitamos confiar en Él, deleitarnos en Él, encomendarnos a Él.
¿Ven la secuencia de los mensajes? Lo necesitamos a Él cada día de nuestras vidas para poder lograrlo, para poder tener paciencia, para poder guardar silencio, para poder refrenar nuestro enojo y dejar la ira. Déjenme ya para ir cerrando, quiero contarles una historia. ¿Han escuchado de David Wilkerson? ¿Sí? Miren, David Wilkerson murió en el 2011. Era un predicador, evangelista, misionero, que durante los años 50, de hecho era hijo y nieto de pastor. Durante los años 50 Dios lo movió fuertemente él era de Indiana, pero a predicar, sí, a evangelizar en Nueva York en los años 50. En los años 50 Nueva York era la cuna de la droga. Era un desastre en drogadicción con los jóvenes. Y Dios lo mueve a él salir de su casa para ir a Nueva York a predicar el evangelio. Y llega allí a Nueva York sin conocer a nadie. Y su anhelo, imagínense esto, o lo que Dios había puesto en su corazón, era predicarle a los pandilleros, predicarle a los que vendían las drogas, predicarle a los drogadictos. Y empezó a hacerse famoso por eso, por ir ahí, meterse donde nadie quería meterse. Ahora, ¿ustedes saben qué es lo que sucedió? Sufrió amenazas de muerte. ¿Saben qué sucedió? Los propios cristianos dijeron, este man es un charlatán que solo quiere agarrar fama. En ese tiempo no habían redes. Así que la fama se agarraba en televisión, o en radio, o en periódico. Y empezaron mucha gente a calumniarlo de manera injusta, cuando el deseo de su corazón era ir a donde los pandilleros y predicarles. Y padeció mucho. Y relata él mismo en su historia que eso fue algo que le afectó. Que lo criticaran por él querer hacer algo bueno. Que lo calumniaran. Y que, imagínense esto, estar entre los pandilleros que me quieren matar porque yo quiero venir a darles un mensaje de que cambien y que dejen su negocio. Pero los cristianos entonces me dicen a mí, que yo lo que quiero es agarrar fama y lucirme y entonces él estaba ahí en el medio. Ahora, ¿ustedes creen que él no sintió desánimo? ¿Ustedes creen que él no sintió ira y enojo? Que los que debieran estar ayudándome están diciéndome que yo quiero figurar. ¿Pero qué decidió hacer David Wilkerson? Guardar silencio y esperar en Dios. Refrenar su enojo y dejar la ira. Y saben, años después funda la Fundación Teen Challenge. La Fundación Teen Challenge, él la funda. Y tú sabes, la Fundación Teen Challenge está en 100 países del mundo. ¿Tú sabes a cuánta gente con problemas de adicción ha ayudado Teen Challenge? Pero ¿saben por qué? ¿Por qué él fue instrumento de Dios para hacer eso? Porque guardó silencio ante la injusticia. Porque esperó con paciencia a que el Señor obrara. Porque refrenó su enojo, dejó su ira y se enfocó en lo que Dios le había mandado hacer. ¿Saben, mis hermanos? Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Nosotros somos el canal de bendición que Dios quiere utilizar para llevar el mensaje a otros. Jesús le dijo a sus discípulos, lo podemos leer en Mateo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros, no en que se quejan unos de otros, no en que murmuran unos de otros, no es que se ofenden unos a otros, no, en que se aman. Y para amar necesitamos guardar silencio, esperar en Dios, refrenar nuestro enojo y dejar la ira. Dios quiere usarnos.
Quiero cerrar con esto. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, el apóstol Pedro, alguien que no controlaba su ira. ¿Se acuerdan de quién era el apóstol Pedro, verdad? ¿Se acuerdan que a la primera fue sacando espada y cortando orejas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ese era Pedro, impulsivo. De hecho, cuando cortó la oreja, paréntesis, esto no estaba en el libreto, por paréntesis, cuando cortó la oreja, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué estás haciendo, Pedro? ¿Acaso tú crees que yo no puedo orar y que Dios me mande una legión de ángeles aquí para que acaben a todos estos? ¿Tú crees que yo estoy manco? Pero Jesús estaba guardando silencio, esperando con paciencia, refrenando su enojo y dejando la ira. Ahora, ese Pedro impulsivo escribió después 2 cartas. Y en la primera carta que escribe a la iglesia y que les escribe para que cobren ánimo en medio de la persecución que estaban sufriendo, le dice en el capítulo 3, de hecho en el capítulo 5, primera de Pedro cierra, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Eso dice el apóstol Pablo, cierra la carta diciendo eso. Pero en el capítulo 3 dice, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Había aprendido la lección Pedro. Ahí le faltó a Pedro describir, no corten oreja por oreja. El Pedro impulsivo había aprendido la lección. Y unos años después escribe esta preciosa carta. Y dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan. Porque para esto fueron llamados. A ver. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué? Para bendecir. Fuimos llamados para bendecir a otros. No para ser defensores, no para desquitarnos. Fuimos llamados para bendecir, para heredar bendición, es decir, para transmitirle bendición a otros. Para eso fuimos llamados. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua. Miren esto, el apóstol Pedro también escribiendo esto. Refrenen su lengua, alguien que era impulsivo. Dice, refrenen su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Fuimos llamados a ser de bendición para otros. Fuimos llamados a transmitir, a reflejar el amor de Jesús a otros. Por eso es necesario guardar silencio, esperar con paciencia, refrenar nuestro enojo, dejar nuestra ira. ¿Saben algo? Para poder lograr eso necesitamos confiar en Dios, confiar en que Él va a actuar, confiar en el que Él es el que hace. Porque la incertidumbre nos hace enojarnos. Pero necesitamos confiar en Él y que Él está en control. Y que a pesar de las dificultades, los tropiezos, las zancadillas y todo lo que nos hagan, Él está en control. Fíjense esto, cierro ya con esto. Este mismo Salmo 37, en el versículo 23 y 25, por eso le digo, léanlo porque es hermoso este Salmo 37. Al final, o sigue diciendo en el medio, perdón, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Es decir, cuando vivimos de una manera que le agrada al Señor, sí, puede ser que tropecemos, ahí lo dice, sí, pero buscamos agradarle. No somos perfectos ninguno. Pero cuando buscamos agradarle, dice, el Señor afirma nuestros pasos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que afirma nuestros pasos? ¿Qué nos lleva? Que caminamos firme. Que a pesar de que quieran tropezarnos,
caminamos con seguridad, porque sabemos que Él está en control, es Él, y se trata de Él, no de más nadie. Sigue diciendo el versículo 24, fíjense la belleza esta: podrá tropezar, pero no caerá. Podremos tropezar, podremos en algún momento tropezar y no guardar el silencio que debiéramos, pero dice, no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Eso es confiar en Él. Esto tenemos que entenderlo para poder confiar en Él. Y el versículo 25, fíjense esta belleza: he sido joven. Este es el rey David escribiendo, por eso es que este Salmo 37 lo escribe ya en su etapa avanzada de edad, David. Luego de haber tenido muchas experiencias, David, luego de haber sido perseguido, luego de que su propio hijo le quería cortar la cabeza para quitar el reino. Y David escribe, he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Nunca va a suceder. La Reina Valera probablemente lo hemos escuchado con más frecuencia. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esa es la promesa del Señor para nosotros. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué hago ante la injusticia de los malvados? ¿Qué hago ante la injusticia de los malvados? Guardar silencio y esperar con paciencia. Refrenar mi enojo y dejar la ira. Sabiendo, teniendo la certeza y la confianza de que Él va a obrar. Teniendo la mirada puesta en que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Teniendo la certeza y la confianza de que si confiamos en Él, Él va a actuar. ¿Lo creen? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Me acompañan a orar? Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia, Dios, porque a pesar, tu palabra nos enseña, a pesar de que nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Tu amor nunca falla, nunca se agota, siempre nos sostiene, Señor. Somos tus criaturas, somos tus hijos, Señor. Tú nos formaste, tú nos escogiste, tú nos separaste, Señor. Y nos has llamado a ser de bendición para otros, Dios. Nos has llamado, Señor, a transmitir tu amor a otros. Nos has llamado, Señor, a poder mostrar, modelar a otros quién eres tú, modelar tu carácter, tu amor, ser instrumento en tus manos, ser canal de bendición para muchos. Por eso, Señor, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a poder dejar en ti nuestras cargas, nuestras emociones, nuestros enojos, Señor, entregártelos a ti, encomendarte a ti todo lo que hacemos, para que seas tú el que obre, Señor. Porque es allí, en medio de las dificultades, donde tú obras, donde tú forjas nuestro carácter, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor. Queremos agradarte, queremos hacer lo correcto delante de ti, Señor. Queremos ser instrumento en tus manos, Dios. Ayúdanos, Padre, a controlar nuestras emociones. Ayúdanos a guardar silencio cuando es necesario, Dios. Y a ser de bendición para otros, Señor. Oro por mis hermanos, Señor. Oro para que tu gracia y tu favor se derramen sobre ellos, Señor. Que ellos puedan ver, experimentar de una manera especial, sobrenatural, tu cuidado, tu gracia y tu favor sobre ellos. Que ellos puedan, Señor, ver cómo tú obras en sus corazones, ser sensibles a tu voz,
Pon en ellos ese anhelo de buscarte, de deleitarse en ti, de disfrutar su presencia. Señor, pon en ellos ese deseo de conocerte más, de parecerse más a ti, Señor. Señor, oro por ellos para que cuando sientan ese enojo, cuando sean víctimas de injusticias, cuando sean víctimas de calumnias, cuando sean víctimas de cualquier otra cosa que puedan hacer contra ellos, ellos entiendan que tú nos has mandado a guardar silencio, a esperar en ti, a confiar en ti con paciencia y dejar en tus manos todo, Señor. Dios, que puedan comprender que debemos refrenar nuestra ira, nuestras emociones, controlar nuestro enojo, Señor. Porque tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio, dice tu palabra. Oro por ellos, Señor, para que sus corazones sean sensibles a ti, sus ojos y sus oídos sean sensibles a ti. Y que donde sea que estén, sean canales de bendición. Porque para eso hemos sido llamados, a bendecir a otros. Te lo pido, Dios, confiando en ti, confiando en tu palabra, confiando en tus promesas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.